Maussan Televisión presenta. Hoy en Lo Imposible. Los megalitos, gigantescas piedras de cientos de toneladas transportadas, cortadas y pulidas con herramientas desconocidas. Misterios que desafían lo imposible. ¿Existieron civilizaciones con tecnologías de origen extraterrestre? Bienvenidos a Lo Imposible. Mi nombre es Guillermo López y seré su anfitrión en este viaje por lo desconocido. En esta ocasión hablaremos acerca de los megalitos, gigantescas piedras de decenas e incluso cientos de toneladas que fueron utilizadas por nuestros antepasados para construir templos o para crear esculturas o marcadores astronómicos. Pero, ¿cómo fueron capaces de transportar a estas enormes moles de piedra si, según los especialistas, solo contaban con herramientas primitivas? Sin duda, es un gran misterio. Los megalitos son enormes rocas de materiales como basalto o granito, entre otros, que fueron utilizados por nuestros antepasados en templos, tumbas, para tallar esculturas o como marcadores astronómicos. Mientras que en algunos casos las piedras eran escogidas por su forma y tamaño y tan solo eran transportadas sin modificarlas, en otros casos la piedra era cortada y pulida con gran precisión. Quizás el sitio megalítico más famoso de todos los tiempos es Stonehenge, en el condado de Wiltshire, en Inglaterra. Una formación circular de aproximadamente 93 rocas, aunque se piensa que originalmente pudieron ser más de 100. Las piedras que forman el círculo exterior de Stonehenge pesan entre 20 y 30 toneladas cada una, mientras que las llamadas piedras azules, que se encuentran en el centro y se dice provienen de Gales a más de 200 kilómetros de distancia, pesan unas 4 toneladas cada una. La más pesada de todas las rocas del sitio es la llamada Piedra del Talón, con 36 toneladas, ubicada en el exterior del monumento a más de 70 metros de su centro. Esta piedra fue colocada en este sitio para marcar la salida del sol durante el solsticio de verano. De acuerdo a los arqueólogos, Stonehenge habría sido erigido en varias etapas y tiene una antigüedad de al menos 5.000 años, aunque algunos investigadores piensan que podría ser aún más antiguo. Se considera que Stonehenge fue utilizado como un observatorio astronómico, aunque también se sabe que se practicaron ahí sacrificios humanos. En sus alrededores se han encontrado más de 300 enterramientos con restos humanos que fueron previamente cremados con una antigüedad de poco más de 5.000 años. Además de la alineación con el solsticio de verano e invierno, las rocas de Stonehenge también marcan el movimiento de la luna en el cielo. Es muy probable que el monumento fuera utilizado como una especie de calendario que marcaba las estaciones del año, los ciclos agrícolas y las festividades. Si bien se sabe que la mayoría de las piedras más grandes de Stonehenge provienen de Westwoods, a unos 25 kilómetros de distancia, en el año 2024 se dio a conocer que la llamada Piedra del Altar, que de acuerdo a la leyenda fue traída flotando desde Irlanda por el mago Merlín, en realidad proviene de Escocia. Un equipo multidisciplinario de científicos de Australia y el Reino Unido asegura que la Piedra del Altar, un enorme mole de basalto de 6 toneladas de peso y 2 metros de longitud que se encuentra en el centro de Stonehenge, fue traída desde las Islas Órcadas en el norte de Escocia a más de 700 kilómetros de distancia. Una asombrosa hazaña, ya que se piensa que en aquel tiempo no se conocía aún la rueda. Los investigadores llegaron a esta conclusión al realizar un análisis de la roca por medio de una avanzada técnica de rayo láser que permite obtener una especie de huella dactilar de la piedra, al identificar las edades de hasta 60 minerales distintos, composición que coincide exactamente con la que se encuentra en las rocas de Escocia. Aunque Stonehenge es quizás el sitio megalítico más famoso de todos los tiempos, en realidad sus rocas son pequeñas en comparación con las de otros lugares del planeta. Por ejemplo, en Francia existe el Gran Menhir de Ergra, una roca que antes de colapsar y partirse en 3 partes tenía 20 metros de longitud y pesaba 280 toneladas. Se piensa que fue tallado, transportado y colocado en una posición vertical hace unos 6.500 años.
Siglos más tarde habría caído partiéndose, ya sea por un terremoto o por voluntad de los pobladores. Se desconoce cuál habría sido su función, pero se especula que pudo ser un marcador lunar. Otro de los megalitos más grandes de aquel tiempo también se encuentra en Francia. Se trata del Menhir de Champlain, una gigantesca roca de granito que mide 9,5 metros y pesa 150 toneladas. Se piensa que habría desplazado desde su lugar de origen unos 5 kilómetros y podría tener una antigüedad de hasta 7,000 años. Se desconoce su uso, pero se piensa que pudo estar asociado a ritos funerarios. Otro de los monumentos megalíticos más impresionantes de Europa es el llamado Dolmen de Menga en España, una estructura de roca de 28 metros de longitud. El peso total de las 32 piedras que lo integran es de unas 1.150 toneladas, y la piedra más grande que forma su techo pesa unas sorprendentes 150 toneladas. Se piensa que fue construido hace más de 5.600 años y habría tenido fines funerarios. Son en verdad muy sorprendentes las hazañas de nuestros antepasados, pero por increíble que parezca, estas palidecen frente a otras construcciones megalíticas que les presentaremos más adelante. Otro de los sitios megalíticos más famosos del mundo es Baalbek, en Líbano, donde existen gigantescos bloques de piedra de más de 1,000 toneladas de peso. Actualmente los especialistas le atribuyen a los romanos su creación, sin embargo, existen muchas dudas al respecto. Y en otros sitios, en Perú y en China, existen bloques de piedra aún más grandes. Los megalitos de Baalbek en Líbano son quizá uno de los ejemplos más famosos de los enormes bloques de piedra que se utilizaron en la antigüedad. Se trata de 6 enormes bloques de roca de un tamaño y peso tan grande que hasta la fecha no se ha podido determinar cómo fueron capaces los antiguos pobladores de la zona de moverlos. 3 de ellos son conocidos como el Trilitón y se encuentran en la base del templo romano de Júpiter. Su peso va de las 750 hasta las 800 toneladas. Su gran tamaño, de unos 19 metros de longitud por 4 de ancho, y la clara diferencia que existe entre estos bloques y los utilizados posteriormente por los romanos, ha llevado a muchos investigadores a pensar que el Trilitón ya estaba ahí cuando llegaron los romanos hace unos 2000 años y solo construyeron sobre él. Existen otros 3 gigantescos bloques de piedra en Baalbek, en la cantera que se piensa sería el origen del Trilitón. El primero de ellos es conocido como la Piedra de la Mujer Embarazada. Mide 20 metros de largo y pesa 1,000 toneladas. El segundo bloque es llamado la Piedra del Sur. Mide 20.5 metros de largo por 4.5 de ancho y pesa 1,242 toneladas. Existe otro monolito en Baalbek conocido como la Piedra Olvidada, que fue descubierto apenas en el año 2014. Mide poco más de 19 metros de largo por 6 de ancho y se estima que pesa unas sorprendentes 1,500 toneladas. A miles de kilómetros de distancia, en Perú, recientemente se dio a conocer el descubrimiento de 2 gigantescos bloques de piedra muy similares a los de Baalbek. Se trata de los megalitos de Capulí, los cuales, según el canal Descubriendo Lugares Impresionantes, tienen hasta 14 metros de largo y pesan entre 200 y 300 toneladas cada uno. Se ignora qué civilización labró y transportó estas moles de roca, pero debido al enorme desgaste que presentan, podrían ser muy antiguos y el daño que muestran en sus esquinas podría ser el resultado de un antiguo cataclismo. En Japón también existe un gigantesco megalito, el cual fue utilizado en la base del castillo de Osaka construido en el siglo XVI. Es conocido como Takoishi, que quiere decir piedra pulpo. Tiene una longitud de casi 12 metros y pesa unas 130 toneladas. Esta enorme roca habría sido traída desde la cantera de Bizen a unos 120 kilómetros de distancia. Sin duda, una proeza sorprendente. Otro megalito del antiguo Japón es el Ishi-no-Hoden, que pesa 500 toneladas. Una enorme roca tallada que se encuentra en el interior del santuario sintoísta de Oshiko-jinja. De acuerdo a la leyenda, 2 deidades habrían decidido construir un palacio de roca, pero la intervención de otro dios los detuvo, por lo que únicamente quedó en su sitio este monumento que parece flotar sobre un estanque, al tener un pilar oculto por debajo de él. Aunque los bloques de Líbano, Perú y Japón son sorprendentes, es en China, en la cantera de Yangshan, cerca de la ciudad de Nanjing, donde han sido encontrados los bloques de piedra más grandes que el ser humano ha cortado alguna vez. El bloque de mayor tamaño tiene 30 metros de longitud por 13 de ancho y 16 de alto,
y cuenta con un increíble peso de 16.250 toneladas, es decir, más de 10 veces el peso de la roca más pesada de Baalbek, algo verdaderamente difícil de imaginar. Según la historia oficial, este bloque de roca fue cortado durante la dinastía Ming junto a otros dos enormes bloques de 8.000 toneladas y 6.000 toneladas respectivamente, los cuales serían destinados a crear una estela en honor al emperador Yongle. De acuerdo a la historia oficial, el proyecto habría sido abandonado debido a la imposibilidad de transportar tales moles de roca. ¿Pero será esto cierto? ¿Habrán los antiguos chinos sobreestimado sus capacidades o existe alguna otra razón para el abandono de estos enormes bloques de piedra? Quizás son los más grandes, pero de acuerdo a la historia oficial, es en Turquía donde se encuentran los megalitos más antiguos. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt descubrió lo que posteriormente sería conocido como el templo más antiguo de la historia. Se trata de Göbekli Tepe, una construcción monumental con forma circular. Se estima que tendría una antigüedad de hasta 11.600 años y que habría sido enterrado deliberadamente por motivos desconocidos. Se ha calculado que los pilares más grandes de Göbekli Tepe tienen hasta 20 toneladas de peso e incluyen grabados de animales que algunos investigadores relacionan con las constelaciones que inspiraron la creación de los signos del zodiaco o con cataclismos globales que habrían ocurrido en aquella época, como el llamado Younger Dryas, que se piensa fue originado por el impacto de un cometa que se habría fragmentado en el aire, golpeando diversos sitios de Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente. Sin duda, en la ciudad de Cusco, en Perú, y sus alrededores, se encuentran algunas de las construcciones megalíticas más impresionantes del mundo antiguo. Y es que más allá del enorme tamaño y peso de los bloques que fueron utilizados en estas construcciones, sorprende la precisión con que fueron cortados y colocados, la cual no permite que ni siquiera un papel pueda ser introducido entre ellos. Cusco, en el sureste de la nación sudamericana de Perú, fue la capital del Imperio Inca y una de las ciudades más importantes de la época virreinal. En esta ciudad se encuentran algunos de los ejemplos más sorprendentes de la arquitectura megalítica de la antigüedad. Gigantescos bloques de piedra de varias toneladas que fueron colocados uno sobre otro con precisión milimétrica. Por ejemplo, la piedra de los 12 ángulos, una roca de diorita de 6 toneladas de peso que se encuentra incrustada en una pared con una precisión sorprendente, sin necesidad de utilizar mortero y con un ajuste tal que no se puede introducir ni una aguja entre sus juntas. Otra muestra es el templo de Coricancha, también en Cusco, que se dice fue el más importante para los incas. En su interior se encuentran muchos ejemplos de la precisión milimétrica de los maestros de la mampostería de la antigüedad. Se dice que antes del saqueo español, las paredes de este templo estaban cubiertas de oro. A unos 90 kilómetros de distancia de Cusco se encuentra Ollantaytambo, otro de los sitios arqueológicos más famosos de Perú. Aquí se puede apreciar la pared de los 6 monolitos, enormes rocas de riolita rosa de hasta 150 toneladas de peso cada una, colocadas una junto a otra con una precisión extraordinaria, sin argamasa que las una. Mientras que en Machu Picchu, probablemente el sitio arqueológico más conocido de Perú, se observan ejemplos de esta técnica de mampostería con uniones perfectas, sin necesidad de utilizar mortero. Por ejemplo, en el llamado Templo de las Tres Ventanas. Algunos investigadores piensan que estos muros megalíticos de precisión extrema podrían ser mucho más antiguos que el Imperio Inca y que ellos simplemente los habrían utilizado como una base para sus propias construcciones, las cuales son mucho más rústicas. A tan solo 2 kilómetros de distancia de Cusco se encuentra Sacsayhuamán, una de las muestras más increíbles de la arquitectura megalítica sudamericana. Sus sorprendentes muros en patrón de zigzag están formados por gigantescas piedras que encajan perfectamente una con otra. Muchas de ellas pesan más de 100 toneladas y miden más de 5 metros. La irregularidad de sus formas convierte a esto en una verdadera hazaña que incluso en la actualidad sería muy difícil de lograr. Para comprender mejor lo complicado que es construir de este modo, debemos tener en cuenta que cada bloque es de un tamaño y una forma distinta a los demás, y que, a pesar de ello, encajan a la perfección uno con otro, a pesar de que han pasado siglos o incluso milenios, y que han ocurrido numerosos terremotos y guerras.
En Sacsayhuamán también se observan algunos de los muros curvos más asombrosos de todo el mundo. Es algo tan increíble que ha llevado a algunos investigadores a especular que sus constructores pudieron dominar una misteriosa técnica para ablandar las piedras, o que éstas fueron creadas por medio de una mezcla líquida que posteriormente se endureció, como si se tratara de concreto. Al observar Sacsayhuamán desde el aire, es imposible no maravillarse. La simetría y la precisión de sus trazos, especialmente después de haber observado el gigantesco tamaño de las piedras que forman sus muros, no pueden describirse de otra manera que increíbles. Curiosamente, en una isla del Pacífico famosa mundialmente por sus esculturas megalíticas, la isla de Pascua, también se han descubierto algunos ejemplos de paredes creadas con inmensos bloques de piedra ajustados perfectamente sin usar argamasa. ¿Habrá existido una relación entre los habitantes de esta zona y los del antiguo Perú? ¿Tendrá algo de verdad la idea de que seres más avanzados tecnológicamente, probablemente extraterrestres, pudieron enseñar estas técnicas a nuestros antepasados? ¿Serán estos dioses los que son representados en las esculturas conocidas como moais en la isla de Pascua? Los moais son esculturas humanoides talladas a partir de roca volcánica de entre 4 y 10 metros de altura. Tienen un peso promedio de 12 toneladas, aunque el moai más pesado supera las 80 toneladas. Arriba de su cabeza se colocaba una especie de tocado o sombrero rojo creado a partir de escoria volcánica. La curiosa forma de estos tocados ha llevado a algunos investigadores a especular que podrían representar a los vehículos voladores de estos probables dioses extraterrestres. Otro de los monolitos más sorprendentes de Sudamérica se encuentra en Tiahuanaco, en Bolivia. Se trata de la Puerta del Sol, una estructura de 4 metros de ancho por 3 de alto, tallada a partir de una sola roca de andesita. Se estima que pesa 10 toneladas y muestra en su centro a Viracocha, uno de los principales dioses de las culturas prehispánicas de Sudamérica. A sus dos lados se encuentran numerosas figuras de seres alados, sirvientes de esta deidad y sus mensajeros. En Tiahuanaco también se encuentra el llamado monolito Bennett o monolito Pachamama, una figura femenina de más de 7 metros de altura y 16 toneladas de peso. En su parte inferior se encuentran 364 círculos, los cuales, sumados al día dedicado a su festividad, representan los días del año. Muy cerca ahí se encuentra otro sitio arqueológico llamado Pumapunku, mundialmente famoso por sus bloques megalíticos que parecen haber sido creados en serie por medio de herramientas de precisión. Llaman particularmente la atención unos misteriosos bloques en forma de H, que muchos investigadores piensan debieron estar ensamblados en la antigüedad y habrían sido regados por el terreno debido a un antiguo cataclismo. En Pumapunku se han encontrado bloques de piedra gigantescos, de entre 130 y 180 toneladas de peso, orificios que parecen haber sido taladrados por medio de herramientas y espacios vacíos entre los bloques que parecen haber estado unidos por piezas de metal. Algunos investigadores también afirman que algunos elementos de Pumapunku muestran extrañas propiedades magnéticas. Ahora hablaremos de otros artefactos megalíticos alrededor del mundo. Por ejemplo, las tinajas de piedra del sudeste asiático. Cada una de ellas pesa varias toneladas. Y en los últimos años han ganado gran fama las esferas de piedra de Costa Rica, talladas a partir de piedras tan duras como el granito, con un propósito desconocido. En la isla de Sulawesi, en Indonesia, en el sudeste asiático, se encuentra el sitio megalítico de Pokekea, lugar donde se han descubierto decenas de gigantescas tinajas de roca sólida, conocidas como calambas, pesando cada una de ellas varias toneladas. Se desconoce qué civilización las talló y transportó y con qué propósito. Si bien existen diversas hipótesis que sugieren que podrían haber servido como tumbas, como bañeras o para almacenar diversos objetos, ya que las tinajas tenían tapas de roca, la realidad es que no se sabe con certeza su función. Llaman la atención extrañas marcas en sus costados, similares a las que se producen cuando una vasija es formada por un alfarero, así como la representación de extrañas criaturas en las tapas de roca. En otros sitios de Sulawesi también existen esculturas megalíticas pertenecientes a una civilización desconocida, gigantescas piedras talladas que guardan una curiosa similitud con otras de sitios tan lejanos como Turquía o la isla de Pascua, a más de 3.000 kilómetros de distancia.
En la nación sudasiática de Laos hay un sitio arqueológico muy similar conocido como el Páramo de las Tinajas, donde se han encontrado cientos de recipientes gigantes de roca muy similares a los de Indonesia, teniendo los más grandes hasta 3 metros de altura y 6 toneladas de peso. Se piensa que podrían existir miles de estos objetos megalíticos ocultos en la selva, muchos de los cuales fueron dañados durante bombardeos estadounidenses en la zona durante la Guerra de Vietnam. Y es precisamente la enorme cantidad de bombas que fueron arrojadas por los estadounidenses, hasta 270 millones tan solo en Laos, un tercio de las cuales no explotaron y quedaron enterradas, las que impiden que toda esta zona sea explorada adecuadamente. Recientemente, en el bosque de Assam, en la India, se descubrieron cientos de tinajas de roca similares a las de Laos e Indonesia. De igual manera, los expertos no saben quién las fabricó. Sin duda se trata de un gran misterio que nos demuestra una vez más lo poco que realmente sabemos sobre el pasado remoto de nuestro planeta y que existieron civilizaciones ahora extintas de las que no sabemos prácticamente nada. Otro ejemplo de misteriosos objetos tallados a partir de enormes rocas son las llamadas esferas de piedra de Costa Rica. Más de 500 de estos misteriosos artefactos han sido descubiertos hasta la fecha, la mayoría de ellos en el sur de esta nación centroamericana. Si bien actualmente se le atribuye su creación a la cultura del Diquís, que habitó en esta zona desde hace unos 3.500 años, en realidad no se tiene una certeza de quién las hizo y para qué. Estas esferas, que van desde unos pocos centímetros hasta los 2.6 metros de diámetro, sorprenden por la perfección de su forma, en un tiempo que se supone no existían máquinas que permitieron esto. Las más grandes pesan hasta 16 toneladas. La mayoría de las esferas de Costa Rica están hechas de piedras muy duras como la grandiorita, un material con una dureza similar a la del granito, por lo que sería extremadamente difícil cortar y pulir un material así con herramientas primitivas. Estas piedras esféricas son tan sorprendentes que en el año 2014 la UNESCO declaró a uno de los sitios donde fueron encontradas como Patrimonio de la Humanidad, y ese mismo año el gobierno costarricense las declaró símbolo nacional. Sin duda, los logros de nuestros antepasados son sorprendentes, hazañas que incluso con la tecnología actual serían muy difíciles de igualar, lo que indica que las culturas del pasado remoto no eran tan primitivas como se cree. Muchas gracias por acompañarnos. Yo los espero en la siguiente emisión de Lo Imposible, con un nuevo misterio. Hasta pronto. Maussan Televisión presentó. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.